Bueno, siempre queremos conversar, siempre es importante escucharles qué propuestas tienen a la gente que quiere ocupar el Parlamento Nacional. Teniendo en cuenta que, por resumir, hay 3 decisiones importantísimas para la vida de la República que van a estar en sus manos. En primer lugar, la reforma constitucional. ¿Se hace o no se hace? Y si se hace, ¿con qué condiciones y en qué circunstancias? En segundo lugar, el acuerdo económico con Argentina sobre el tema Yacyretá. Ahí hay mucha plata en juego. Y no hay solamente mucha plata en juego, sino también está en juego la construcción de una nueva represa en Itatí, Itacorá, con la República Hermana de Argentina. Y ni qué decir Itaipú. Vence el pago de la deuda en Itaipú. En teoría sobrarían $2.000 millones para ambas partes, así que Paraguay podría empezar a recibir a partir del 2023, o por qué no decirlo un poco antes, $1.000 millones. Esas son nada más que 3 de las importantísimas decisiones que va a tomar el próximo Parlamento Nacional. Voy a saludar a nuestro invitado, la señora Ivonne Irigoitia, es candidata a senadora por el partido Todos por Paraguay. ¿Qué tal, Ivonne? Buenas ¿Cómo noches, estás? Germán. Muchas gracias por invitarme a tu programa. Es un Mario, honor. Gracias, muchas gracias. Mario Parcastán es candidato a parlamentario del Mercosur por el partido Patria Querida. ¿Qué tal? Muy buenas noches, Germán. Un placer compartir contigo y con nuestros invitados especiales de hoy. Carlos Arregui es candidato a diputado del partido PDP, Partido Democrático Progresista, por Asunción. ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo estás? Buenas noches. Bien, Germán. Un gusto. Muy buenas noches. Estar acá con Ivonne, con el doctor Mario Paz. Realmente un placer. Bueno, Ivonne, hay pocas listas mujeres, hay pocas mujeres candidatas al Parlamento, especialmente cabecera de listas. Ahí justamente el PDP tiene una de ellas, que es Desiree Masi. ¿Cómo se enfrenta, cómo se prepara una mujer para llegar al Senado? Justamente eso es lo que yo quiero incentivar un poco cuando creamos nuestro movimiento, que se llama Unidos, y el lema es Todos por Paraguay, porque nosotros estamos convencidos que le falta unión a nuestro país y le falta liderazgos sanadores. Yo estoy convencida de que tenemos que incentivar más los liderazgos de mujeres, porque la mujer, al tener el rol de mamá, al ser la mujer es la que se encarga de varias facetas, de tener la sensibilidad, ama de casa, además si es que se realiza profesionalmente, muchas veces si sus hijos se pelean, tiene esa capacidad de poder unir a sus hijos y a ver que haya reconciliación. Por eso es que yo insto a las mujeres paraguayas a que se animen a entrar en política. Es importante, Germán, es importante todo esto, sinceramente. Ivonne, vos sabés que yo estoy seguro de que no es coincidencia el hecho de que la evolución de la humanidad se ha acelerado justamente con el acceso a ciertos derechos civiles por parte de la mujer. No creo que sea coincidencia. Yo estoy convencida y creo que vamos a tener legislaturas justas en el Congreso si hay paridad en género. Paridad absoluta. Absoluta, en género, sí. Un hombre, una mujer, exactamente, o una mujer, un hombre. Exactamente. El 8 de marzo, creo. Sí, tal cual. Sí. Estoy convencida de que falta trabajo en equipo, que tenemos que dejar de lado los egos, porque el ego nubla la inteligencia. Yo creo que la sensibilidad, todos tenemos sensibilidad, pero más las mujeres. Con eso no quiero decir de que los hombres no tienen sensibilidad pero el hecho de poder, de ser madres, nos dan una capacidad de sensibilidad que no todo el mundo tiene, ¿verdad? Y es por eso que yo les insto a las mujeres y yo quiero incentivar el liderazgo de las mujeres, que se animen a entrar en política. Porque estoy convencida de que nos falta un chiquitito de trabajo en equipo. Trabajo en equipo. Dejar de lado nuestros egos. ¿Cuáles son tus sueños si llegas al Senado, Ivonne? Quiero un país donde sea igualitario y justo para todos. Que todos tengamos las mismas oportunidades. Yo tengo este compromiso para con mi patria, porque justamente Paraguay me regaló muchísimas cosas, muchas cosas. Lo que yo hoy en día soy
es el resultado de todo lo que mi país pudo darme, con los ejemplos de mi padre, de mi colegio, entré en el Colegio Cristo Rey, una hermandad muy grande, un ejemplo de principios y valores. Yo creo que hace falta juventud y energía para llegar al Congreso. Yo creo que tiene que haber cambios, deben de existir los cambios, y yo les insto a todos los jóvenes a que participen y vayan el día a votar, porque ellos son el poder realmente. De todos los que están inscriptos electoralmente, el 63% son de 18 a 45 años, Germán. Es decir, si queremos ganar y queremos marcar la diferencia, jóvenes, ustedes son el poder. Así es. Bueno, Mario, en tu caso, si los griegos no hubiesen inventado la democracia y un jurado tenía que elegir los parlamentarios en nuestro país, vos serías número 1 para el Mercosur. Serías realmente directamente por favor, no me estás abrumando con tantos elogios. No. Creo que tengo una experiencia y unos conocimientos que los he realizado en todos estos últimos años. Después de haber terminado mi mandato de senador en el 2003, he trabajado fuertemente en la construcción de este Parlamento, que hoy es muy discutido. Esa es la verdad, y hay que decirla con toda claridad. Pero es una instancia que no se puede desaprovechar. Paraguay necesita todos los foros, todas las plataformas internacionales para sentar una política de Estado que nos lleve en una orientación única, consensuada y participativa. Es cierto que el Poder Ejecutivo es el responsable constitucional de las relaciones internacionales en el Paraguay, pero hoy los niveles de la diplomacia ya no son las clásicas de Talleyrand en el siglo XIX. Hoy la diplomacia supera ya la Cancillería. Hay una diplomacia que hacen los presidentes de la República a nivel de las cumbres presidenciales. Está la clásica de las cancillerías, pero hay también una diplomacia parlamentaria que hace la política, la dirigencia política. Y esa diplomacia parlamentaria es la que reúne justamente a los dirigentes, en el caso del Mercosur, más importantes de Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay, donde nosotros debemos aprovechar esa instancia para hacer valer nuestros intereses, defender nuestros derechos, ejercer los lobbies de confianza para atraer justamente las simpatías a nuestras causas. Yo siempre señalo una cosa muy clara, mi querido Germán. Bolivia, por ejemplo, tiene una política de Estado en materia internacional indiscutida e irreversible, y la defiende tanto Carlos Mesa o Jaime Paz Zamora como Evo Morales. Bolivia debe tener una salida al mar, y eso lo dicen todos en todos los foros internacionales. Nosotros tenemos que hacer una cosa así para defender los derechos en la relación bilateral con Argentina por Yacyretá, con la relación bilateral con Brasil en Itaipú, y en todas las otras cosas que hacen que este Mercosur todavía sea una cuestión que está todavía un poco alejada, pero muy cercana al corazón de la gente. Yo la semana pasada estuve en el Puente San Roque, Encarnación Posada. Vi cómo sufría nuestra gente, nuestros paraguayos y nuestras paraguayas, 5 o 6 horas de cola para poder tomar un papelito o pasar por el trámite de una cédula, cuando estamos en el mundo de los stickers, de la informática. Y en Brasil nada. En Brasil nada. Y esa humillación, ese destrato, es una barbaridad. Grande? ¿Por qué en Brasil no hay ningún problema y en Argentina o con Argentina hay todos los problemas? Y porque, bueno, es un poco la política de Estado de cada país. Y sobre todo, hay una cuestión que hace a la cuestión económica, los desequilibrios. Contra que Brasil los tiene también, ¿no? Pero de todas maneras creo que administran mejor esas cosas los brasileños que los argentinos. Y fundamentalmente ha sido, por lo menos que yo conozco, siempre un trámite de suplicio o de limosna que te atiendan bien en la Argentina y te atiendan mejor en el Brasil. Esa ha sido una clásica de la relación bilateral. Una sola cosa sobre el Parlasur, sí. Mario, que me llama mucho la atención. Sí. O sea que Venezuela está suspendido. Está suspendido. Pero los parlamentarios del Mercosur de Venezuela están en el Parlamento del Mercosur. Y sí, es lo que no pasó cuando le suspendieron a Paraguay.
Yo estuve en ese momento acompañando a la delegación paraguaya porque me pidieron que los acompañe y le prohibieron la entrada a los parlamentarios del Mercosur paraguayo porque estaba cerrado el Parlamento en ese momento que Paraguay injusta y arbitrariamente había sido suspendida. Y con Venezuela, sin embargo, ¿sabes por qué? Ahí están actuando las familias políticas. ¿Quién dirigía en ese momento el Parlamento del Mercosur? El doctor Jorge Tayana, kirchnerista, fue canciller de la Argentina y consecuentemente con una mayoría más o menos de la Argentina en ese mismo sentido y admitieron la presencia. Pero hoy es un paraguayo presidente del Mercosur. Hoy es Tomás Vitar. Tomás Vitar. Comúnmente conocido como Tommy Vitar. Tommy Vitar. Lo que pasa es que esas familias políticas tienen fuerza a nivel regional. Y entonces, y además hay que tener en cuenta una cosa. Lo que está mal no es lo de hoy, sino lo de ayer, lo del 2012. El Parlamento del Mercosur es el único órgano representante de los pueblos en la estructura institucional del Mercosur. Consecuentemente, esto está al margen de las disputas políticas de los ejecutivos. Ahí tienen que estar presentes los ciudadanos que integran el Mercosur. Está suspendido el gobierno, pero no está suspendido el pueblo. Entonces, claro. El razonamiento tiene que ser ese. No me gusta a mí Maduro, me parece una barbaridad que se lo siga llamando, y sobre todo aquí en algunos sectores de nuestro país le siguen llamando gobierno democrático cuando realmente es una dictadura militar. Pero, de todas maneras, soy consciente que los representantes del pueblo, de la ciudadanía venezolana, tienen que tener un espacio. De eso se trata. Carlos, cuando termino vos me acuerdo de tu época como fiscal general adjunto en delitos económicos y anticorrupción y me viene a la cabeza lo vilipendiada que está hoy esa dependencia del Ministerio Público y bueno, te pregunto, ¿qué vas a hacer para convencerle a los ciudadanos de Asunción de que así como te eligieron concejal municipal, te elijan ahora diputado nacional? Sí, Germán, vos sabés que ese es un tema que a mí me duele desde el punto de vista humano. Yo siempre aclaro que no tengo nada personal con el que fuera cabeza hasta hace poco tiempo formalmente del Ministerio Público, el señor Javier Díaz Verón, pero sí en lo institucional. Realmente es lamentable ver cómo se ha degradado el Ministerio Público y nosotros siempre recordamos de épocas pasadas en que la Fiscalía se ganó en su momento la confianza de la gente. Es muy difícil revertir esto, hay que trabajar en lo institucional y específicamente nosotros, yendo a los proyectos concretos que tenemos desde el Partido Democrático Progresista, tenemos una agenda nacional y también una agenda para Asunción, ¿verdad? Para que los asuncenos de alguna manera puedan evaluar cuáles son nuestras propuestas. Y en ese sentido, en la agenda nacional tenemos un proyecto concreto y varios otros en carpeta que hemos venido trabajando con otros compañeros del equipo también, porque nosotros tenemos un equipo dentro del PDP, un equipo jurídico, que me acompaña también el doctor Casaña en Central, también el doctor Duarte para la Senaduría en Asunción, y Nacional, perdón. Entonces tenemos un proyecto de reforma del Consejo de la Magistratura, también del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados, y también apostamos a la reforma constitucional luego de que se haga un amplio debate en el que todos los gremios, todas las instituciones, todos los actores sociales puedan debatir y puedan participar. También en el caso específico de Asunción, yo soy partidario de que tenemos que tener una ley de capitalidad. Ya lo hubo en la época Carlos, del señor... tenemos que hacer una breve pausa. Sí. Disculpame, después te doy de vuelta la palabra. ¿Cómo no? Te quedas con la ley de capitalidad, pero exacto, tenemos que hacer una pausa. Lastimosamente me presiona vos que el tiempo es oro en televisión. Breve pausa y continuamos. Bueno, ahora sí, Carlos, te quedaste en la ley de la capitalidad. Me quedé en la ley de capitalidad. Uno de los proyectos concretos que tenemos, Germán, yo siempre suelo decir, cuando uno está en época de elecciones, ¿verdad? La gente promete muchas cosas. Yo creo que hay que concentrarse en cuestiones bien específicas que uno puede llegar a cumplir. La posibilidad de estar como concejal de Asunción me dio un panorama de conocer un poquito más cómo funciona la realidad del municipio. El municipio de Asunción
una entidad que en realidad tiene muy pocos recursos ya para la inversión en obra, para la infraestructura. Y además de los recursos que tenemos también, no siempre son de la mejor manera utilizados óptimamente. Tenemos casi 8.500 funcionarios dentro del municipio de Asunción. Nosotros hemos solicitado una auditoría externa, forense especializada, para saber qué hacen cada uno de esos funcionarios entre intendencia y junta municipal. Aún no lo sabemos, ¿verdad? Entonces me parece demasiado importante que esa ley de capitalidad tenga un blindaje específico en el sentido de que esos rubros se deben utilizar específicamente para obras. Ya hubo ese recurso, esa ley de capitalidad, que fue de aproximadamente 40 millones de dólares que se le dio a la administración anterior del señor Samaniego, pero que estaba atado al pago de servicios que debía la comuna de Asunción. Entonces, una vez que terminó eso, porque fue por única vez el pago de 40 millones de dólares, Asunción volvió a las carencias nuevamente, ¿verdad? Y también tenemos una realidad. Hoy Asunción tiene un 50% de evasión. Asunción es un municipio que recibe aproximadamente 600.000 vehículos por día y solamente hay personas que tienen, 525.000 habitantes nos dicen que tiene Asunción y solamente están tributando 119.000 personas actualmente. Entonces hay un desfasaje muy grande. Yo creo que con esa ley de capitalidad y específicamente asignado a la inversión de obra podemos vitalizar nuevamente Asunción. Ese es uno de los proyectos específicos que tenemos y también, de hecho, estoy trabajando yo hoy en la ciudad de Asunción en la Comisión de Discapacidad. Queremos que de alguna manera Asunción sea una capital inclusiva, no solamente para las personas que tienen diferentes tipos de discapacidades, sino también para la gente de tercera edad. Partiendo desde las rampas, veredas, por ejemplo, de las bibliotecas municipales, que haya texto para la gente no vidente, inclusive de los semáforos que puedan tener ese sonido con sirena para la gente no vidente también, y muchos otros proyectos que tenemos específicamente en el área de los discapacitados. Bueno, tenemos 8 minutos, me avisan, pero le iba a preguntar a los tres, si yo le entrego un papel y le pido que escriban 2 proyectos de ley que van a ser aprobados por el resto de los 124 parlamentarios en el caso del Parlamento, sí, y en el Mercosur, le voy a preguntar a Mario Paz Castañ que me diga un tema que él va a plantear en el Mercosur que se implemente, un tema. Comenzamos contigo, Ivonne. Si yo te entrego un papel, 2 leyes que ya están aprobadas, ¿cuáles serían? Impulsaría primeramente que se reglamente el juicio político para que se diga taxativamente cuál es el mal desempeño de las funciones de un presidente de la República, de un fiscal general del Estado y de los ministros de la Corte. No puede ser que se junten los votos y se haga el reglamento como quieren ellos y se le destituya porque juntaron los votos y fue algo político. Segundo, le devolvería la autonomía y la autarquía presupuestaria al Poder Judicial para que realmente tengamos Estado de Derecho y seguridad jurídica. Porque si no tenemos eso, nuestros jueces, también otra cosa que haría, el artículo 255 de la Constitución Nacional habla de inmunidades para los jueces y fiscales. ¿Qué está haciendo el jurado de enjuiciamiento? Creó un reglamento que va por encima de la Constitución, donde resuelven los jueces y los fiscales. Ellos se encargan de cambiar y de decir que está mal, puesto que el jurado de enjuiciamiento, ¿cuál es su función? Solamente meramente administrativo, ¿o no, doctor? ¿Es así o no? Tal cual. Entonces no existen independencia de poderes de verdad. Entonces seguimos con impunidad. Si no tenemos Estado de Derecho y no tenemos seguridad jurídica, no va a servir de nada que tengamos los mejores proyectos. Un presidente que venga no va a tener gobernabilidad tampoco. ¿Eso no es así? Carlos, ¿cuáles serían los 2 proyectos que vos tenés 2 balas? Sí. ¿A qué proyecto o iniciativa tuya le tirás esas 2 balas? Para mí es clave y sobre todo de la óptica de la transparencia la ley de financiamiento político y sobre todo en las internas de los partidos. Eso para mí es fundamental. Hemos recibido nosotros asesoramiento, hemos leído mucho al respecto, nos han capacitado en su momento, ya inclusive en nuestra época de la fiscalía, ¿verdad? Entonces yo creo que es
importantísimo tener una ley de financiamiento que realmente permita esa transparencia que todos estamos buscando. Hoy definitivamente no existe esa transparencia. Esa sería mi primera bala. Y la segunda bala tiene que ver con la ley de pequeñas y medianas empresas. Creo que los microempresarios realmente son gente demasiado sacrificada y meritoria. Y bueno, los grandes empleadores aquí en el Paraguay son los microempresarios. Entonces trabajaría en una ley que de alguna manera no está, digamos, en una diferencia muy grande con la que tenemos actualmente, pero de haber visitado y trabajado mucho en los barrios de Asunción, me he encontrado con muchos microempresarios y sus inquietudes en relación a cómo podríamos fortalecer la microempresa y cómo de alguna manera generar más trabajo para ese sector tan importante dentro de nuestro país. Mario, en tu caso, ¿qué? Estábamos sentados en Montevideo, en la Rampla, ahí, el edificio del Mercosur es divino, sí, como pocos. ¿Qué le plantearía a tus colegas de los otros 5 países? Dos cuestiones que son fundamentales. El Mercosur hoy está en crisis, por no decir que está en un pleno retroceso, porque un sistema que no avanza evidentemente retrocede cuando se estanca. Flexibilización de las condiciones de negociación internacional. Hay una decisión 32/2000 que impide a los países bilateralmente o ir a negociar con otros espacios, como por ejemplo la Alianza del Pacífico, su incorporación o su membresía. Hoy hay que negociar en conjunto. Uruguay está en esa posición, Brasil está empezando a acompañar porque entiende que nosotros debemos incorporarnos a otros mercados para incorporarnos al mundo. Entonces, primera cuestión, tratar de flexibilizar esa decisión que es clave para la economía y la conquista de mercados internacionales. Segunda cuestión, aumentar las competencias legislativas y de control del Parlamento del Mercosur. Si queremos que este Parlasur realmente trascienda, diga a la gente para qué sirve, bueno, podemos colegislar, porque ningún parlamento regional en el mundo tiene capacidad autónoma de legislación. Siempre es un colegislador, actúa con los órganos ejecutivos. El Parlamento Europeo legisla la Comisión, que es el órgano ejecutivo, y el Parlamento Europeo, juntos. Bueno, nosotros tenemos que aumentar esas competencias para que se note la influencia en temas como Yacyretá y Taipú, donde se discutan cosas que se conviertan en normas, si bien no supranacionales, porque no existe supranacionalidad en nuestra región, sino es una estructura intergubernamental. Pero de todas maneras, aumentar esas competencias legislativas y de control, porque hasta hoy el Mercosur es un club de los poderes ejecutivos. Una burocracia encerrada en los 4 poderes ejecutivos y la ciudadanía que sufre y padece todos los días, desde la frontera, desde los puertos que se cierran y que se abren, donde nuestros productos se pudren y se pierden, se necesita la representación ciudadana y un tribunal de Mercosur, que ya está el proyecto, que es uno de los pocos activos que tiene este Parlamento, que está durmiendo en los cajones de las cancillerías de hace 8 años. Gracias, Mario. Gracias. Bueno, ¿tu lista, Ivonne, cuál es? Nosotros tenemos candidaturas en todo el país. Estoy como candidata número 1. Tengo diputada por Capital Anabel Liz Villalba, escribana y abogada. Tenemos diputado por Central el abogado César Recalde. Tenemos también diputado por Alto Paraná el abogado Richard González, sí. También diputado por Alto Paraguay Sergio Gómez, gobernador por Alto Paraguay Bernardo Gómez, diputado por Caguazú Edgar Ávila. Tenemos también a Alfredo Torres en Junta Departamental, el presidente Ayes. ¿Y qué número es tu lista? 77. 77. Unidos, todos por Paraguay. 7 el número de la suerte, así que doble suerte. Claro, claro. 77. En tu caso, en mi caso es renovar la política, renovemos con lista 8, Patria Querida. Patria Querida, lista 8. ¿Qué color tenés vos? Naranja claro. Naranja claro. Celeste. Celeste. ¿El color de siempre usted? El color de siempre. Celeste siempre. Carlos, en tu caso. Verde limón, Germán. El color de siempre. Elijan bien, elijan lista 100. Lista 100. Sí. Muy bien. Muchas gracias, señores. Muchas gracias. Gracias, igualmente. Si Dios quiere, nos encontramos. No, perdón. Hoy es el último día acá en Rey Guaraní. Si Dios quiere, a partir del próximo miércoles voy a estar en Noticias Paraguay a las 9 de la noche. Así que, bueno, si Dios quiere, nos vemos el próximo miércoles a las 9 de la noche en Noticias Paraguay. Muchas gracias.